El dominio Varn era el imperio más grande en la espiral oriental de la galaxia. Sus flotas llenaron las estrellas, sus soldados, planetas conquistados, y su reina, Sira Vormket, era temida por todos. Ella era conocida como la emperatriz de hierro, calma, despiadado y brillante. Pero incluso el imperio más fuerte puede sangrar. Durante años, el dominio Varn había luchado interminablemente. Guerras fronterizas con el imperio Thor. Ambos bandos eran poderosos, pero ambos estaban cansados. Cada año, miles murieron. Los recursos desaparecieron y la rebelión se extendió a mundos más pequeños. La galaxia necesitaba paz. El Concilio de los Mundos sugirió una extraña solución, un matrimonio político. Era anticuado, pero simbólico, el matrimonio entre dos especies diferentes, entre dos imperios podría calmar las estrellas. El Varn estuvo de acuerdo, pero ellos exigió que la pareja debía provenir de la Tierra, un planeta pequeño pero respetado conocido por sus obstinados humanos. Los humanos tenían la reputación de sobrevivir a las guerras, incluso cuando eran superados en número. La reina pensó que era un pequeño precio a pagar. Los humanos eran de corta vida y frágiles. Ella creía que no podían amenazarla. Entonces, la reina Sira aceptó la propuesta. Se casaría con un representante humano, no por amor, sino por paz. La llegada. El día de la ceremonia, los grandes salones de la capital de Varn brillaban como un mar de luz. Torres de cristal se elevaron hacia las nubes y miles de especies exóticas se reunieron para observar el evento histórico. La reina, de pie con su túnica como una armadura, sus ojos plateados tranquilos, esperando a que llegara su nueva consorte. Entonces apareció la nave humana. De allí salió el comandante Isen Kole, alto para los estándares humanos, vestido no con armadura, pero con un simple uniforme oscuro. No tenía implantes brillantes, ni armas brillantes, nada que mostrara poder. Sin embargo, cuando entró en el pasillo, el aire cambió. Los guardias del granero lo observaban de cerca. Algunos se burlaron. Esperaban hombre tembloroso, nervioso bajo escaleras alienígenas. Pero la expresión de Isen era firme. Sus movimientos estaban controlados. Sus ojos se centraron. Cuando se inclinó ante la reina, no fue sumisión. Fue respeto. Comandante Isen Kole, reina. Ser dijo fríamente. La tierra te envía como un signo de unidad. ¿Aceptas este deber? Sí, su majestad, respondió Isen. Su voz era tranquila pero firme. Por la paz sí. Quédate contigo. Algo en su tono hizo que la reina se detuviera. No fue miedo. Fue una fuerza silenciosa. La ceremonia. Continuado. Los votos se pronunciaban en ambas lenguas, varna y humana. La multitud rugió cuando la reina y el humano juntaron las manos debajo de los hijos gemelos. Dos mundos ahora estaban unidos por uno. Promesa. La vida en los días de palacio se convirtió en semanas. La reina regresó a su trono en sus deberes, esperando poco. De su nuevo marido. Le dieron habitaciones en el ala real, custodiadas y tratadas cortésmente. Ella asumió que permanecería callado y ceremonial, una figura para exhibir en eventos políticos. Pero Isen sorprendió a todos. En lugar de relajarse cómodamente, pasaba sus días caminando, a través del palacio, observando a los guardias, hablando con los ingenieros, aprendiendo rápidamente el idioma Varn. Cuando los funcionarios le preguntaron por qué tenía tanta curiosidad, sonrió y dijo, si voy a vivir aquí, debería entender a la gente. Los sirvientes susurraron que él era diferente de otros humanos. No se quejó de la comida alienígena o la gravedad. Él entrenaba todas las mañanas en la sala de práctica, usando simples ejercicios de combate terrestre que parecían lentos pero agudos. Incluso los guardias que se burlaban de él comenzaron a mirar con atención. Una noche, la reina Ser entró en la sala de entrenamiento sin previo aviso. Quería ver por sí misma lo que hacía el humano cada día. Lo que encontró la sorprendió. Isen estaba practicando con un droide de combate Varn, una máquina diseñada para derrotar a cualquier guerrero sin mejoras. Sin embargo, Isen se movía con un ritmo extraño, esquivando golpes con tranquila precisión. El droide golpeó rápido, pero el humano estaba más rápido, no a través de la velocidad, sino prediciendo cada movimiento. En cuestión de minutos, el droide yacía en el suelo, desactivado. Cuando Isen notó que la reina miraba, se enderezó y se inclinó ligeramente. «Perdóneme»,
Majestad, encuentro que el ejercicio me ayuda a pensar. Cyrus lo estudió, intrigado. Derrotaste a una clase 3. Unidad de combate sin mejora. ¿Cómo? Isen se secó el sudor de la frente. Los humanos entrenamos con lo que tenemos, no con lo que deseamos. Por primera vez en años, la reina sonrió débilmente. 2 mundos. A pesar de sus diferencias, creció un extraño entendimiento entre ellos. Sira comenzó a incluir a Isen en pequeños reuniones, principalmente como formalidad. Sin embargo, sus preguntas a menudo sorprendían a sus asesores. Preguntó sobre rutas de suministro, moral, defensa planetaria, temas que la élite Varn ignoró. Al principio, los generales se rieron. Los humanos piensan demasiado en pequeño, dijo uno. Controlamos 1000 mundos. ¿Por qué preocuparse por algunos puestos avanzados? Pero Isen solo respondió, un reino cae cuando sus piedras más pequeñas se rompen. La reina se dio cuenta. Detrás de su tono gentil estaba experiencia. El tipo de voz pertenecía a alguien que había visto una guerra real. Una noche hablaron en privado. Cena. La habitación estaba en silencio, llena del suave resplandor de las luces flotantes. Tú. He peleado antes, dijo Ser, mirándolo. Sí, admitió Isen. La tierra tiene conocido muchas guerras. Yo era parte de algunos, pero aprendí algo importante. Victoria, sin propósito, destruye al vencedor. La reina se echó hacia atrás. Hablas como alguien que te dobla la edad. Isen sonrió. Los humanos aprendemos rápidamente cuando tenemos que hacerlo. Durante un largo momento, se sentaron en silencio. La reina se dio cuenta de que ya no veía debilidad en él. Había algo profundo e inquebrantable en su calma, una fuerza que aún no podía entender. El susurro de peligro, la paz nunca dura. Unos meses después del matrimonio, comenzó la rebelión en los mundos exteriores. Algunos nobles Varn se negaron a aceptar una consorte humana. Llamaron a Isen contaminante e insulto a la sangre real. Se formaron grupos secretos en las sombras, conspirando para poner fin a la alianza. Los espías de la reina le advirtieron, pero ella lo descarté. Son cobardes, dijo. No actuarán. Isen no estuvo de acuerdo. El odio crece más rápido cuando, ignorado, solicitó más seguridad en el palacio, pero la reina se negó. Ella no quería parecer asustada. Entonces, los guardias se relajaron. Ese fue el error. La noche de las sombras sucedió en él. Noche del banquete real. Una celebración de la paz entre la tierra y Varn. Diplomáticos, generales y nobles llenaron el gran salón. La música hizo eco, gafas, brilló, y la risa fluyó por el aire. Isen se quedó quieto junto a la reina, observando todo. Los guardias, las salidas, los invitados. Sus instintos militares susurraban que algo se sentía equivocada. El ritmo de la habitación estaba apagado. Demasiados sirvientes se movieron demasiado rápido. Cuando la reina se levantó para dar su discurso, él lo vio. Un tenue destello cerca del balcón. Un arma. Antes de que alguien pudiera reacciona, Isen se movió. Derribó a la reina al suelo como un rayo de plasma. Atravesó el aire, quemando el trono detrás de ellos. Estalló el caos. Los guardias gritaron, los invitados gritaron y los asesinos cayeron del techo, enmascarados y armados. Isen rodó a sus pies, tirando de la reina detrás de un pilar. «Quédate abajo», ordenó. 3 asesinos. Cargado hacia ellos. Los guardias todavía estaban confundidos, pero Isen actuó como si hubiera estado en 100 batallas antes. Él agarró un bastón de guardia caído, bloqueó el primer ataque y golpeó al segundo asesino contra la pared. Sus movimientos fueron precisos, sin esfuerzo desperdiciado. Cada golpe diseñado para deshabilitar, no matar. Cuando el último atacante levantó un blaster, Isen arrojó el bastón. Golpeó la mano del blaster con perfecta precisión, enviando el arma volando. Corrió hacia adelante, torció el brazo del asesino y lo noqueó frío. Para cuando la Guardia Real recuperó el control, los 6 asesinos estaban inconscientes, desarmados y atados con sus propios cinturones. La reina lo miró sin palabras. «Tú peleaste como un capitán Varn entrenado. ¿Cómo es eso posible?» Isen respiró pesadamente, pero sonrió. «En la tierra, aprendemos a proteger. Lo que importa,
incluso cuando no tenemos nada más que nuestras manos. Un nuevo entendimiento. A la mañana siguiente, el palacio estaba lleno de rumores. Algunos dijeron que el humano había usado tecnología oculta. Otros dijeron que era mejorado en secreto. La verdad era más simple. Él era simplemente humano y eso fue suficiente. La reina se lo convocó a ella. Cámara privada. Ella lo miró de manera diferente ahora. No como símbolo, sino como misterio. Me salvaste la vida, dijo, en silencio. Y se negó con la cabeza. Solo hice lo que haría cualquier soldado. No, respondió ella. Hiciste lo que nadie más podría. Viste peligro incluso antes que mis sensores. Él dijo, nada. Finalmente, ella preguntó, ¿quién eres realmente? Comandante Cole. Él levantó la vista. Sus ojos tranquilos se encontraron con los de ella. Solo soy un humano que cumple sus promesas. La reina se volvió, lejos, ocultando sus pensamientos. Ella había gobernado durante décadas, enfrentado guerras y traiciones. Sin embargo, nunca nadie le había hablado así. En ese momento, por primera vez, la reina Dera sintió algo extraño. No miedo, no sospecha, sino respeto. Se dio cuenta de que su nuevo esposo era no débil, no ordinario. Era algo mucho más peligroso, un humano que eligió paz incluso después de dominar la guerra. El sol se levantó lentamente sobre el capitel del granero, proyectando largas sombras sobre él. Torres cristalinas. La paz había regresado al palacio después del ataque al banquete, pero el aire seguía tenso. Reina Ser se movía por los pasillos con su gracia habitual, pero su mente estaba inquieta. Ella no podía dejar de pensar en él. Humano a su lado, comandante Isen Cole. El consejo había llamado a una emergencia. Sesión esa mañana. Los nobles y generales estaban furiosos. ¿Cómo podría un humano salvar la vida de la reina? Uno de ellos exigió, golpeando con el puño la mesa de consejo. Somos los mejores guerreros de la galaxia, y sin embargo, estábamos superado por un humano frágil. Isen se sentó en silencio en la esquina, observando. Él lo hizo. No discutió, no se jactó. Simplemente bebió un sorbo de su té, observando cómo estallaban las chispas de ira a su alrededor. Ser notó él, tranquilo en su comportamiento, la agudeza de sus ojos, y sintió una punzada de admiración e inquietud. Subestimas. Él, dijo Ser finalmente con la voz firme. Actuó rápidamente sin dudarlo. Eso es fuerza, lejos, más allá del músculo o las armas. Los generales intercambiaron miradas inquietas. La habitación estaba llena de tensión. Nadie había tenido nunca. Había visto a la reina alabar a un humano tan abiertamente, y nadie había sentido nunca la tranquila intensidad que seguía a las acciones de Isen. La red de asesinos. La reina decidió que había que hacer más. Sí, los asesinos podrían infiltrarse en el palacio una vez, podrían hacerlo de nuevo. Isen, dijo, llamándolo a su privado. Chambers, necesito que me ayudes. Estos ataques no se detendrán a menos que... Entiéndelos. Isen asintió. Puedo ayudar, dijo simplemente. Encontraré la fuente. Frunció el ceño el consejo. ¿Por qué? ¿Dejamos que un humano investigue? Preguntó un asesor. Él no es Vaughan. Él no. Conoce nuestras costumbres. Porque él piensa de manera diferente, respondió Ser. Él ve que... No podemos. Isen pasó horas analizando los datos de seguridad del palacio. Él examinó puntos de entrada, rutas de patrulla e incluso el comportamiento de los sirvientes menores. La mayoría del consejo desestimó sus observaciones como trivial, pero Ser lo observaba atentamente. Su mente se movía como un depredador, calculando, anticipando y prediciendo. Al caer la noche, había identificado un patrón. Pequeñas anomalías, desviaciones menores en los horarios de los sirvientes, lecturas extrañas de energía cerca de los corredores del norte. Todo apunta a un red oculta de asesinos que se habían infiltrado en el palacio meses antes. Esto no es solo un ataque aleatorio. Isen dijo, son organizados, pacientes y esperan el momento adecuado. Si actuamos demasiado pronto, desaparecen. Si nosotros también actuamos tarde, alguien muere. La reina guardó silencio por un momento. Nunca había conocido a un humano que estuviera tan tranquilo frente a peligro. Prepara a los guardias, ordenó. Actuamos esta noche.
La noche de las sombras. Devoluciones. La noche era más oscura de lo habitual. Nubes de tormenta se arremolinaban sobre la ciudad. Lanzamiento de relámpagos, breves destellos. A través de las paredes cristalinas, Isen dirigió un equipo de guardias cuidadosamente seleccionados a través de los silenciosos pasillos, moviéndose en silencio, vigilando cada puerta. Se detuvo en un cruce y se agachó. 3 sombras. Adelante, susurró. Atacarán juntos. Espera mi señal. La reina lo siguió sin dudarlo. Aunque estaba acostumbrada a comandar ejércitos, aquí sintió algo diferente. Con Isen, cada movimiento importaba. Cada segundo contaba. Entonces, sin previo aviso, aparecieron los asesinos. Se mudaron, más rápido de lo que cualquiera podría rastrear. Sus cuchillas brillaban con energía mortal. Los guardias reaccionaron, pero Isen estaba más rápido. Agarró al primer atacante por la muñeca, girándolo y tirándolo contra la pared. El segundo vino hacia él, con un ataque giratorio. Isen lo bloqueó con el antebrazo y respondió con un golpe preciso en el pecho. Noah, matar, pero incapacitar. El tercer asesino apuntó a la reina, pero Isen ya estaba en movimiento. Él interceptó el ataque, desviando la hoja con un solo movimiento y dejando inconsciente al atacante con una limpia. Huelga. La reina miró incrédula. Se había enfrentado a innumerables guerreros, generales y soldados, pero ella nunca había visto tanta precisión, tanto control calmado. Isen se movía como el agua, fluyendo, flexible e imposible de mover. Predecir. Cuando terminó la batalla, el palacio volvió a estar en silencio. Los asesinos fueron restringidos, sus armas tomada. Los guardias miraron a Isen, algunos asombrados, otros temerosos. Él no es solo un humano, susurró uno. Él es algo. Otra cosa. La pregunta de la reina. Después de la batalla, Sira llevó a Isen al balcón de observación. Los hijos gemelos se habían puesto, y la ciudad abajo brillaba como estrellas reflejadas en el agua. Tú nunca luchó así frente a cualquiera antes, dijo en voz baja. Isen sacudió su cabeza. No, trato de evitar la tensión. La violencia es necesaria solo cuando debe serlo. La reina lo estudió cuidadosamente. Eres fuerte, mucho más fuerte que cualquier humano. Debería serlo. ¿Cómo es esto posible? Hizo una pausa, mirando a la ciudad. Estret, no es solo músculo o armamento. La fortaleza es la comprensión, la paciencia y la voluntad de actuar cuando otros no pueden. Entrené toda mi vida para este momento, no para dominar, sino para proteger. Los ojos de Ser se entrecerraron. Ella se había enfrentado a tiranos, asesinos y rebeldes. Había sobrevivido a todas las guerras de su imperio, pero sintió que un escalofrío la atravesaba. Este humano, sin pretensiones humanas, era algo que no podía controlar, y eso la asustaba. El pasado oculto. Esa noche, Ser no pudo dormir. Su mente volvió de nuevo a Isen. Decidió que tenía que saber más sobre él, el humano que le había salvado la vida 2 veces en menos de un año. Ella lo convocó a sus aposentos privados. La habitación estaba llena de una luz suave que proyectaba sombras suaves. Isen entró con calma como siempre y se inclinó. Has hecho más de lo que cualquier diplomático o guerrero podría, dijo. Dime, nosotros. ¿De dónde viene? ¿Quién eres realmente? Isen miró hacia abajo brevemente, luego volvió a subir. Soy un humano de la tierra, él. Dicho simplemente. Crecí en un mundo que conocía la guerra, el hambre y el miedo. Aprendí a sobrevivir, a proteger y a pensar cuando otros entran en pánico. Eso es todo. Zeta inclinó la cabeza. Lo hace sonar simple. No es simple, respondió Isen. Es práctica, observación, paciencia. Los humanos somos frágiles, pero aguantamos. A veces, aguantar nos hace más fuertes que cualquier otra cosa en la galaxia. La reina permaneció en silencio. Ella se dio cuenta de que este hombre, este humano, había experimentado mucho más de lo que ella había imaginado. Y, sin embargo, no cargaba ira, ni deseo de venganza, solo calma, solo propósito. Era una fortaleza que nunca había visto antes. Y la puso nerviosa más de lo que jamás podría hacerlo la espada de un guerrero. La duda del consejo, lo siguiente. Por la mañana,
El consejo se reunió de nuevo. Estaban inquietos. No podemos permitir que un humano ejercer tal influencia, argumentó un general. Él no es uno de nosotros. Él no. Entiende Varnways. Él es peligroso. Se mantuvo la calma. Él no es peligroso para el dominio. Él es peligroso solo para nuestros enemigos. Otro asesor se burló. Hablas como si fuera igual a nuestros capitanes. Es un ser humano, pequeño, frágil, limitado. Isen escuchó en silencio desde la esquina, luego habló con voz mesurada. Puedo ser humano, pero he sobrevivido. Batallas que romperían incluso a los soldados Varn más fuertes. Lucho no porque sea más fuerte, sino porque niégate a perder lo que protejo. La habitación quedó en silencio. Incluso los generales más vocales no podían negar la lógica. La fuerza de Isen no estaba en las armas o armaduras. Estaba en su mente, su estrategia y su coraje. Los ojos del señor se encontraron con los suyos, y, por primera vez, sintió que el respeto rayaba en algo más profundo. Ella se había casado con él por política, pero estaba comenzando a comprender que se había casado con un hombre cuya fuerza podía remodelar las estrellas. Una advertencia silenciosa. Pasaron las semanas, pero el peligro nunca se fue. Isen continuó su entrenamiento, sus observaciones y su guía silenciosa de los guardias del palacio. Las rebeliones estallaron en los límites del imperio. Por supuesto, los espías aparecían en formas sutiles, y sin embargo, cada vez que Isen estaba listo. Una noche, se acercó a Reina en el balcón. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos plateados. Ellos lo harán. Ven de nuevo, dijo simplemente. Sera sintió. ¿Y los detendrás? La expresión de Isen era tranquila, casi serena. Sí, los detendré. Eso es lo que hacen los humanos. Soportamos, protegemos y, cuando es necesario, luchamos. La reina se dio cuenta que ella lo había subestimado. Ni su tamaño, ni su apariencia, ni su cultura. Ella había subestimado la esencia de la humanidad misma, la voluntad silenciosa, implacable e indomable de sobrevivir y proteger. Por primera vez, se sintió temor y temor. El humano en ella. Sai no era una mera consorte. Él era una fuerza que ella no podía controlar ni ignorar. La calma tras el ataque al palacio no duró. Mucho más allá de la capital de Varn, el imperio todavía estaba observando, esperando y planeando. Sus flotas más grandes y avanzadas que nunca, ahora trasladadas hacia los sistemas fronterizos. Su mensaje fue claro. La alianza entre los Varn y los humanos fue una traición, y ellos no lo toleraría. La reina Sera estaba parada en la plataforma de observación de su nave insignia, con los ojos plateados, escaneando las pantallas holográficas de las naves enemigas entrantes. Ella era una gobernante acostumbrada a la guerra, a la estrategia, a la victoria por fuerza bruta. Sin embargo, incluso ella sintió inquietud mientras estudiaba los números. La flota Thor era enorme, sus naves elegantes, letales y coordinadas con precisión. A su lado, Isen permaneció tranquilo, casi desconcertantemente así. Su presencia humana parecía irradiar confianza, y él, Queen, se encontró confiando en su evaluación más que en la de sus propios generales. Han duplicado su flota. Desde el año pasado, dijo uno de sus oficiales, con la voz entrecortada de preocupación. Nosotros no puede igualarlos en combate directo. Isen se volvió hacia el holograma, estudiando las formaciones. El combate directo no es la única forma de luchar, dijo. No nos enfrentaremos a ellos de frente. Usaremos una estrategia que ellos no pueden predecir. El Consejo de Generales murmuró entre ellos. Estrategia, sí, pero de un humano. Eran escépticos. Los humanos eran frágil, sin mejorar. Lucharon quizás con corazón, pero no con un poder abrumador. Isen, sin embargo, no discutió. Él simplemente comenzó a emitir órdenes en silencio al principio, pero con una claridad y precisión que comenzó a conquistar incluso a los dudosos. El plan Isen reunió a un pequeño equipo de ingenieros, tácticos y pilotos de Varn. Juntos, idearon un plan audaz, casi imprudente a los ojos de las mentes militares tradicionales. El Thor. La flota está construida para la fuerza, explicó Isen. Esperarán un asalto frontal. Eso es exactamente lo que haremos. Evítalo. En cambio,
Los atraeremos al sector inexplorado más allá de la nebulosa Aris. Una vez allí, sus líneas de suministro se estirará delgado. Usaremos el terreno, los pozos de gravedad y las maniobras sigilosas a nuestro favor. Los generales eran escépticos. Uno ladró. El humano nos pide arriesgar nuestra flota en un espacio desconocido. Isen mantuvo la calma. No es. Arriesgue si controlamos la situación. El enemigo creerá que está al mando, pero cada movimiento que haga será anticipado. La reina lo observó, su respeto creciendo. Esto no fue bruto. Fuerza. Esto era inteligencia, previsión y coraje en una forma que pocos podían entender. Finalmente, se volvió hacia el consejo. Seguiremos su plan, ordenó ella. El humano liderará la estrategia. Estaré a su lado. Cualquiera que dude de mí es despedido. Los susurros llenaron la habitación, pero nadie se atrevió a desafiar su autoridad. Isen asintió una vez, humildemente, y comenzó los preparativos. La flota se mueve. La flota Varn se movió silenciosamente, casi invisiblemente, a través del corredores exteriores de la galaxia. Isen coordinó con los pilotos, asegurándose de que cada barco siguiera el intrincado maniobras necesarias para ejecutar su plan. Cada decisión fue precisa, calculada y rápido. Capitán Rayus, Isen le dijo a uno de los líderes de la flota, ajusta tu trayectoria en 2,3 grados. Mantenga los sensores activos, pero no revele nuestra flota. Deben pensar que somos corriendo. Rayus vaciló, luego siguió las instrucciones. En cuestión de minutos, la flota estaba en posición. La reina, observado en silencio. Ella había comandado flotas por toda la galaxia, pero nunca había visto coordinación como esta. La capacidad del ser humano de pensar con anticipación para calcular el riesgo y la ventaja no tenía paralelo. Entonces, como una sombra que cae sobre las estrellas, la flota Teor apareció en el borde de la nebulosa Horus. Tenían confianza, agresivos e inconscientes de la trampa que les esperaba. El primer compromiso. La batalla comenzó sutilmente. Pequeñas escaramuzas. Estalló cuando los barcos Varn parecían retirarse, atrayendo al Teor hacia adelante. Isen había predicho cada movimiento, cada golpe, y había posicionado a la flota para explotar incluso el paso en falso más pequeño. Un destructor Tur disparó, esperando un muerte fácil. Las naves Varn, guiadas por los algoritmos y maniobras sutiles de Isen, esquivado con asombrosa precisión. Luego, utilizando los pozos de gravedad de los campos de asteroides cercanos, el humano coordinó un contraataque que dejó al destructor desorientado y aislado. La reina observó con asombro cómo Isen permanecía tranquilo. Emitir instrucciones rápidas. Despliega drones para flanquear el ala derecha. Usa unidades sigilosas para deshabilitar comunicaciones. Mantén el centro moviéndose hacia adelante, pero ligeramente inclinado. Espera por mi señal. Fue un baile de precisión mortal. La mente del humano funcionaba como un conductor y la flota obedeció. Perfectamente. Uno a uno, los barcos centrales fueron desactivados o destruidos. Sus formaciones, colapsando bajo la mano invisible de la estrategia. Incluso los generales de la reina, que había dudado de él momentos antes, comenzó a darse cuenta de algo profundo. Este humano no solo fue valiente. Él era un maestro de guerra. Un genio que podía pensar y maniobrar mejor que un enemigo superior. Un cierre. Llama en medio de la batalla. Un enorme crucero Tor atravesó el flanco Varn y apuntó directamente al buque insignia, el barco de la reina. Los sensores emitieron advertencias y el consejo entró en pánico. Isen, sin embargo, se mudó con notable calma. Active la correa de gravedad, instruyó. Introdúzcalos en el campo de asteroides a las 12:00. Prepara los cazas furtivos para el ataque. La maniobra fue arriesgada. Cualquier error de cálculo destruiría el buque insignia y la reina misma. Los oficiales Varn dudaron. Isen no lo hizo. El crucero se tambaleó, arrastrado por el campo de gravedad artificial, girando impotente entre las rocas. Cazas furtivos atacaron desde todos los lados, inutilizando armas y motores. El buque insignia permaneció intacto. La reina, seguro, se volvió hacia Isen, con los ojos muy abiertos. Tú salvaste la flota y la vida otra vez. Sacudió la cabeza.
Salvamos la flota y la misión. Eso es todo. Pero Cira sabía mejor. Esto fue más que genio militar. Esta fue la determinación humana, la capacidad de actuar bajo presión con claridad y coraje. Victoria y asombro. Al final del compromiso, el Thor. La flota había sufrido pérdidas masivas. Naves a la deriva silenciosamente en el espacio, discapacitadas o destruido. La flota Varn permaneció en gran parte intacta, un testimonio no de su tecnología, sino del humano que la guió. Ellos. La reina se paró en el puente mirando las estrellas llenas de escombros. Ella se dio cuenta de la verdad. Sin Isen, lo habrían perdido todo. Su imperio, su gente y su propia vida habrían sido confiscados. Los generales se inclinaron, humildes. Uno dijo en voz baja, «Este humano ha cambiado. Todo. Pelea como nadie que hayamos conocido». Sir no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran, en otra parte, sobre el hombre que alguna vez pareció ordinario, pero ahora se reveló como extraordinario. Isen se puso de pie, en silencio, observando la recuperación de la flota, pensando ya en el próximo posible movimiento del núcleo. La reina sintió una mezcla de miedo y admiración. Este humano era impredecible, inflexible y brillante, y ella se dio cuenta de algo. Otra cosa. No se había casado con un diplomático, ni con una figura decorativa, sino con una fuerza galáctica. Nunca lo había visto antes. Reflexión de la reina esa noche, después de que la flota se reagrupara. La reina se encontró a sí misma, solo en la plataforma de observación. Isen se había retirado a sus aposentos, dejándola a su suerte, sus pensamientos. Miró las estrellas, reflexionando sobre lo que había sucedido. Ella había gobernado durante décadas, enfrentada, traiciones, guerras y asesinos. Sin embargo, nunca antes había sentido un asombro como este. No, para un soldado, no para un arma, no para un imperio. Ella lo sintió por un humano, frágil en apariencia, pero indomable. En espíritu, por primera vez, Ser entendió por qué los humanos eran temidos a su manera, no por su tamaño o tecnología o ejércitos, sino por su voluntad, su capacidad de perdurar, de adaptarse y actuar con decisión ante probabilidades imposibles. Pensó en los ojos tranquilos de Isen, sus palabras mesuradas y él, fuerza silenciosa que llevaba. Se dio cuenta de que no podía mandarle, ni ¿podría ella predecirlo? Él estaba más allá de su comprensión, un nuevo tipo de poder en la galaxia, y ese pensamiento la aterrorizó y emocionó. Una advertencia en las estrellas. La decoración se había retirado, pero la reina sabía que esto era solo el comienzo. Volverían más fuertes y más decidido. Pero ahora tenía un arma secreta, una que no podía controlar por completo, pero en la que podía confiar por completo. Isen Ko le había revelado un atisbo de su verdadera fuerza, no solo como guerrero, sino como una mente que podía ver más allá del campo de batalla, más allá de las tácticas, más allá del miedo. Había cambiado el curso de la guerra y quizás el destino de la galaxia. Sí mismo, y la reina Cira sabía con certeza que la historia estaba lejos de terminar. El humano a su lado no era solo un protector. Él era una fuerza que redefiniría lo que la galaxia creía sobre la fuerza, coraje y poder. Para él, por primera vez en su reinado, susurró a las estrellas, «Humano, ¿de qué eres realmente capaz?» Isen no respondió. Todavía no. Toda su fuerza seguía siendo un misterio incluso para ella. Y la galaxia pronto aprendería hasta qué punto un humano podría ir. La calma después de la primera batalla duró poco. Informes de inteligencia de mundos fronterizos advirtieron que el Imperio Thor se estaba reagrupando, construyendo un arma de poder sin precedentes. Una superarma diseñada para destrozar planetas, podría destruir flotas enteras con un solo golpe. La reina Cira se paró en él. Sala de guerra a bordo de su buque insignia, sus ojos escaneando los datos. Cientos de estrellas. Los sistemas ya habían reportado ataques, y cada mensaje insinuaba algo peor. Se había enfrentado a muchos enemigos, pero incluso ella sintió un escalofrío de miedo. Los Teor aún no habían peleado su mano final. A su lado, Isen Ko le mantuvo la calma. Su expresión no traicionaba nada. Sin embargo, su mente se movió a la velocidad del rayo, procesando los informes y formulando opciones. La reina ya había aprendido que su calma no era ignorancia. Fue foco, una concentración que le permitió
para ver soluciones donde otros solo veían peligro. Atacarán pronto, dijo uno de sus generales. Su arma es capaz de destruir este sistema. No podemos ganar esta pelea. Isen se volvió hacia la pantalla y señaló. Ustedes, pensar en términos convencionales. Asumen que reaccionaremos como siempre lo han hecho los Barn. Eso es un error. Tengo un planifique, pero requiere confianza, no miedo. Los generales intercambiaron miradas inquietas. ¿Confiar en un humano? Después de lo que ya tenía. Hecho esto, algunos comenzaban a darse cuenta de que podía pensar de una manera que Varn nunca había imaginado. Sierra lo miró, ella, piercing de ojos platados. Entonces diles, muéstrales cómo. Isen asintió en silencio. Debemos movernos ahora. En segundo lugar, esperamos fortalece su ventaja. La estrategia de los humanos. Isen convocó a un grupo selecto de oficiales y ingenieros. Su estrategia era atrevida, casi imposible en términos convencionales. Propuso una defensa de varias capas, una combinación de algoritmos de IA diseñados por humanos, maniobras de flota adaptativas, y una cuadrícula defensiva que podría neutralizar la superarmatura. Es arriesgado, dijo nervioso un ingeniero. Sí, si fracasamos, la flota será destruida. Entonces no podemos fallar, respondió Isen. Simplemente, los Thor son poderosos, pero predecibles en su arrogancia. Nosotros. Explotará eso. La reina lo miró con creciente admiración. Su confianza no era arrogancia. Nació la certeza, de experiencia. Él no solo estaba liderando el plan, él estaba pensando 10 pasos adelante. De cada movimiento potencial del enemigo, se enviaron órdenes a toda la flota. Se reconfiguraron los barcos, se modificaron los sistemas de IA, unidades tácticas preparadas para el combate no convencional. Si bien los soldados de Vaughan eran hábiles luchadores, nunca había experimentado tal combinación de estrategia, cálculo y pensamiento adaptativo. El Thor regresó días después. La flota Thor apareció en el borde del espacio Varn. Esta vez vinieron con una fuerza abrumadora. Cientos de cruceros, destructores y una superarma capaz de vaporizar mundos enteros. La flota de la reina se preparó para la batalla. General tras general se prepararon para liderar los ataques, pero la presencia de Isen cambió la situación. Atmósfera. Se movía entre las tripulaciones, dando instrucciones precisas, ajustando trayectorias y prediciendo movimientos enemigos con asombrosa precisión. El primer ataque llegó sin previo aviso. La enorme nave Core disparó su cañón de energía a un planeta cerca de la capital. Las sirenas de advertencia sonaron, los escudos brillaron, y el pánico se extendió. Sin embargo, Isen mantuvo la calma. Activó la rejilla defensiva. Combinación de escudos Barn y tecnología adaptada al ser humano. La explosión golpeó, y el planeta se salvó. La flota aún no había disparado un solo tiro, pero la superarma había sido neutralizada temporalmente por los humanos. Ingenio. Ser lo miró fijamente. ¿Cómo puede un hombre controlar esto? La voz de Isen era constante. No soy solo yo. Es planificación, coordinación y enfoque humanos. Actuamos como uno, incluso cuando otros creen que somos débiles. La batalla de las mentes de Thor. Estaban furiosos. Su arrogancia, una vez una fortaleza, se convirtió en su debilidad. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera. Anticipe cada movimiento, contrarreste cada ataque y reaccione más rápido que sus propios cálculos. Isen orquestó la flota como un maestro del ajedrez. Equipos de ataque más pequeños deshabilitaron las comunicaciones. Unidades sigilosas, infiltrados en el núcleo de las naves, sembrando confusión y volviendo sus propias armas contra ellos. Pozos de gravedad y asteroides. Los campos se usaban para atrapar embarcaciones enemigas, mientras que los señuelos atraían a las fuerzas restantes a las zonas de muerte. La reina miró desde el puente insignia, con el corazón acelerado. Ella había visto estrategia antes, pero nunca en esto. Escala. La mente de Isen funcionaba a un nivel más allá de cualquier general Varn que hubiera conocido. Cada maniobra fue precisa, eficiente y devastador. Incluso sus oficiales experimentados estaban asombrados. Uno le susurró a otro: él no es solo humano, él es extraordinario. La reina en peligro a mitad de la batalla. Ocurrió un desastre. Un dreadnought decorativo atravesó las defensas exteriores y se dirigió directamente hacia la nave insignia.
El barco, un enorme cañón de energía, apuntaba directamente a la nave de la reina. Isen, gritó Sira. Detente. Él no entró en pánico. Sus ojos escanearon las lecturas y sus manos se movieron rápidamente por los paneles de control. Activar el desplazamiento de emergencia. Phil, él ordenó. Desvíe la energía auxiliar a los escudos ahora. El barco se cerró cuando ocurrió la explosión masiva. Bengalas de energía iluminaron el puente, pero el buque insigne permaneció intacto. El Dreadnought quedó atrapado en una trampa de gravedad, inmovilizado y pronto inutilizado por el contraataque de la flota. La reina exhaló, con el corazón aún acelerado. Me di cuenta de algo crucial. La fuerza de Isen no estaba solo en su mente, sino en su capacidad para mantener la calma bajo presión, para actuar con decisión cuando todos los demás vacilarían. Sacrificio y revelación, la batalla duró horas. La Super Armator, a pesar del ingenio del humano, aún representaba una amenaza. Los sensores detectaron su acumulación de energía para otro ataque, capaz de destruir la flota por completo. Isen se volvió hacia él. Reina, la única forma de detenerlo es involucrarme yo mismo en la interfaz neuronal. Grief funcionará solo si me sincronizo completamente con él. Tomará todo lo que tengo. Los ojos de la reina se abrieron de par en par. ¿Tú sobrevivirá? Sobreviviré si es necesario, respondió Isen con calma, pero la rejilla detendrá el arma si se la doy. Toda mi fuerza. El consejo entró en pánico. Ningún humano había interactuado nunca directamente con la red neuronal. El riesgo era inimaginable. Sin embargo, Ser tomó una decisión. Ella confiaba en él por completo. Hazlo, dijo ella. Salva a mi gente. Salva la flota. Isen se trasladó al centro de control central. A medida que interactuaba con la red, la energía. El campo alrededor de la flota brillaba con una luz brillante. Los sensores detectaron sus patrones neuronales empujando los límites de el sistema. La Super Armator disparó. Por un momento, todo parecía perdido. La explosión de energía atravesó el espacio, apuntando a la flota. Entonces la rejilla se activó por completo. La mente humana se había convertido en el núcleo del sistema de defensa. La energía del arma fue absorbida, dispersada y redirigida inofensivamente al espacio. Fleet se salvó. Los Thor quedaron aturdidos. Su superarma neutralizada. Secuelas. La reina se paró en el puente, observando las secuelas de la batalla. La flota había sufrido pérdidas, pero habían sobrevivido contra abrumadoras probabilidades. Se volvió hacia Isen, que acababa de quitar su interfaz. Luciendo agotado, pero sereno. Tú lo arriesgaste todo, dijo en voz baja. Por nosotros, por el imperio. Isen sacudió la cabeza. Hice lo que tenía que hacer. Los humanos aguantan. Nosotros protegemos. Sobrevivimos. Eso es lo que realmente significa fuerza. La reina lo miró. Su respeto y asombro se profundizaron. Ella había esperado un frágil humano, alguien a quien ella pudiera controlar o descartar. En cambio, encontró a un hombre cuya mente y coraje podrían cambiar el rumbo de la galaxia. Incluso su consejo, previamente dudoso, ahora se inclinó en reconocimiento. Un general murmuró: «Nunca he visto nada como esto, ni siquiera en las leyendas de los guerreros Barn». Señor, el corazón se aceleró. Se dio cuenta de que no se había casado con un diplomático, ni con una figura decorativa, sino con un hombre cuyas habilidades fue mucho más allá de lo que ella había imaginado. El humano a su lado había revelado su verdadera fuerza, y era una fuerza que podía remodelar la galaxia misma. El reflejo de una reina. Más tarde esa noche, Ser se quedó solo en la plataforma de observación. Las estrellas estaban tranquilas, brillando como diamantes contra el vacío oscuro. Pero ella sabía que la calma no duraría. El tour se reagruparía. Atacarían de nuevo. Sin embargo, por primera vez, ella no sintió miedo. Ella había visto la fuerza humana en acción. Del tipo que era silencioso, imparable e implacable. Ella tenía visto un acto humano decisivamente donde los ejércitos vacilarían, pensarían con claridad, donde las mentes entrarían en pánico y protegerían con un determinación que desafiaba la razón. Y ella se dio cuenta de algo más. Ella había llegado a confiar en él por completo. Isen. Cole no era un humano común. Él era extraordinario.
Una fuerza que la galaxia nunca había esperado y un poder que cambia todo. Por primera vez, la reina Sira susurró un pensamiento en voz alta, más para sí misma que para los demás. Cualquiera más. Humano, ¿qué más puedes hacer? Isen no respondió. Él no lo hizo. Necesito hacerlo. La galaxia ya estaba empezando a entender la respuesta. La galaxia estaba tensa, a pesar de la anterior. Victorias. El Imperio Tor no se había rendido. Informes de Border Systems indicaron la construcción de un super arma capaz de aniquilar planetas y flotas por igual. A diferencia de antes, en ese momento, la amenaza era inmediata, inevitable y mucho mayor que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado el dominio Varn. La reina Ser se paró en el puente de su nave insignia. Sus ojos plateados escanean el vacío lleno de estrellas. La flota estaba lista. Aunque incluso con todos sus barcos, las probabilidades eran sombrías. Ella había visto caer flotas en horas. Ella había enfrentado la muerte muchas veces. Y, sin embargo, por primera vez, quedaba un rayo de esperanza. Isen Cole, el humano a su lado, cuya presencia tranquila había convertido batallas imposibles en victorias. A su lado, Isen estudió las proyecciones holográficas de la Armada Teor acercándose. Cientos de enormes buques de guerra brillando con energía. Las armas se acercaron con una precisión mortal. Las flotas combinadas de humanos y Varn serían severamente superadas en número. Sin embargo, Isen no se inmutó. «Cuentan con el miedo», dijo en voz baja. «No podemos dárselos. Cada movimiento debe calcularse con precisión. Y rápido. Ganaremos no por la fuerza, sino por el ingenio». Sira lo miró. Ella. Respeto profundización. Este humano ya había salvado el dominio 2 veces, y ahora enfrentaría una amenaza mucho mayor que ninguna otra antes. Comienza la batalla final. La flota Tor emergió del hiperespacio como una tormenta oscura a través de las estrellas. Las primeras descargas de plasma y misiles. Estrella hacia la flota Varn. Los escudos ardían y las alarmas sonaban en todos los barcos. El pánico cundió brevemente entre los rangos, pero la voz tranquila de Isen atravesó el caos. Focus siguió el plan exactamente. Confía en la red. Confía en su instintos y confía en mí. Activó la rejilla de defensa, una neural adaptada a los humanos. Red que controlaba escudos, coordinación de armas y posicionamiento de flotas. Cada barco se convirtió en parte de un solo organismo, moviéndose y reaccionando a una velocidad asombrosa. El Tor se encontró a sí mismo. Fantasmas llamativos. Naves que esquivaban sin esfuerzo, ataques que desaparecían en el espacio vacío. La mente de la reina corrió. Ella había visto batallas de flotas antes, pero nunca como esta. La estrategia de Isen convirtió a la flota Varn en algo vivo, algo que el Tor no podía anticipar. No fue fuerza bruta. Era humano. Inteligencia desatada a escala galáctica. Despliega las unidades sigilosas, ordenó Isen. Deshabilitarán el matriz de comunicaciones en la superarma. Manténgalos distraídos mientras nos involucramos. Los cazas furtivos desaparecieron. En la oscuridad del espacio, apareciendo detrás de las naves enemigas, saboteándolas y desactivándolas en silencio. Uno por uno, cruceros Tor cayó fuera de formación. El caos se extendió entre los atacantes. Y, sin embargo, la reina sabía que lo peor estaba por venir. El superarma en sí. La superarma ataca. La superarma Tor tenía un radio lo suficientemente ancho como para destruir sistemas planetarios enteros. Los sensores detectaron la acumulación masiva de energía mientras se preparaba para disparar. Su Power Signature no se parecía a nada que la flota Varn hubiera encontrado jamás. Isen dio un paso adelante, su expresión tranquila pero determinado. La única forma de sobrevivir a esto es interactuar directamente con la red neuronal. Debo sincronizar completamente. Eso tomará todas mis fuerzas y puede que no sobreviva. El Consejo jadeó. Un humano interactuando directamente con la red. Eso nunca se había intentado. La propia reina sintió miedo, pero sabía que este hombre era su única esperanza. «Tienes mi confía», dijo con la voz firme. «Hazlo», asintió Isen. «Entonces daré todo lo que tengo». Se mudó al eje central, conectando con la red neuronal. A medida que su mente se fusionaba con el sistema, la energía fluía de la flota.
Escudos y armas se convirtieron en extensiones de su conciencia. Por un momento, la reina sintió como si se hubiera convertido en parte de las propias estrellas, controlando el espacio con pura voluntad. La mente humana se desató, la superarma se disparó. Un rayo masivo de energía atravesó el espacio, apuntando directamente al buque insignia Varn. Por una fracción de segundo, la flota, preparados para la aniquilación. Entonces sucedió algo increíble. La red, impulsada por la entrada neuronal de Isen, se activó completamente. La energía del arma fue absorbida y redirigida, doblando el espacio mismo. El rayo se retorció, se partió y se dispersó, inofensivamente en el espacio vacío. La flota permaneció intacta. Los ojos del señor se abrieron. Ella no podía comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Una mente humana conectada a un sistema diseñado para millones de naves había neutralizado el arma más mortífera de la galaxia. Pero Isen se estaba esforzando. La retroalimentación de energía de la rejilla hizo temblar su cuerpo. Su respiración era pesada. Sin embargo, su mente permaneció enfocada, dirigiendo la flota y contrarrestando los ataques de Thor simultáneamente. «Mantén la línea», ordenó a través del Flecoms. «Aún no hemos terminado. Termínalos». El punto de inflexión, el control de Isen, permitió que la flota Varn luchara con una coordinación sin precedentes. Pozos de gravedad, trampas de asteroides y adaptativas. Los escudos hicieron que los ataques de Thor carecieran casi de sentido. Varn y naves humanas chocaron juntas. Golpear puntos débiles en las líneas enemigas que nunca antes habían sido explotados. La flota de Thor comenzó a tambalearse. La arrogancia, su dependencia de la fuerza bruta no era rival para la mente estratégica humana. Por cada movimiento que hacían, Isen tenía un mostrador. Para cada huelga, tenía un plan. Incluso los generales de la reina, que alguna vez habían dudado de él, ahora seguían su ejemplo. Órdenes sin preguntas. Estaban presenciando la historia. Un humano reescribiendo las reglas de la guerra a escala galáctica. Y, sin embargo, la presión sobre Isen era visible. Sus ojos parpadearon de agotamiento. El sudor le salpicó la cara y la interfaz neuronal brillaba siniestramente. Estaba dando todo lo que tenía y la reina sabía que el costo podría ser su vida. El último sacrificio. La superarma dañada pero aún activa, preparada para otro ataque. Isen se volvió hacia él. «Reina, esto me quitará todo lo que tengo», dijo en voz baja. «Si fallo, la flota lo hará. Ser destruido. Si tengo éxito, puede que no viva». Los ojos de Sira se llenaron de miedo, pero ella asintió. «Hazlo, Isen. Protege a mi gente. Protege la galaxia». Él colocó sus manos en la interfaz neuronal, cerrando los ojos. Los flujos de energía de la flota y el arma fluyeron hacia su mente. La reina observó, con el corazón latiendo con fuerza, como el cuerpo humano temblaba y su aura de calma se transformaba en un fuerza cegadora de la voluntad. La superarma volvió a disparar. El rayo golpeó a la flota, pero esta vez se encontró con un muro invisible. La energía reflejada se dispersó y evaporó inofensivamente. El Grid, totalmente controlado por Isen, se había convertido en un escudo impulsado por la fuerza y la determinación humanas. La flota, ovacionado. El Teor entró en pánico, pero la reina se centró en Isen. Su cuerpo estaba debilitamiento, su fuerza traspasando los límites humanos. Cada músculo, cada pensamiento, cada latido del corazón fue dedicado a proteger la vida. Una fuerza que nadie en la galaxia había presenciado jamás. Victoria y pérdida. La flota de Kor, ahora sin líder y desmoralizada, comenzó a retirarse. Sus barcos se desmoronaron bajo los Varn ataques coordinados humanos. La superarma fue destruida. La batalla había terminado. Sin embargo, la victoria fue agridulce. Isen colapsó desde la interfaz neuronal, su cuerpo sin vida por un momento mientras la reina corría hacia él. «No, no, Isen», gritó ella, levantándolo en sus brazos. Sus ojos se abrieron aleteando. Ligeramente. «Está hecho», susurró. «La galaxia está a salvo». La reina lo sostuvo fuertemente. Entonces se dio cuenta de lo que había sabido todo el tiempo. Esta fuerza humana no estaba en las armas, ni en el tamaño, ni en fuerza.
Estaba en su corazón, su voluntad y su disposición a darlo todo por los demás. Días de revelación de la reina. Más tarde, la flota se reparó y la retirada de Thor se completó. La reina caminó entre su gente, dirigiéndose a consejo y a los soldados. Habló de valentía, de estrategia y de un ser humano que los había salvado a todos. Él no es solo mi consorte, dijo ella, con sus ojos plateados, brillando. Él es un guerrero, un líder y una fuerza más allá de nuestra comprensión. La humanidad nunca debe subestimarse. Otra vez, el consejo hizo una reverencia en reconocimiento. Los soldados vitorearon, y en la tranquilidad de los cuartos reales, miró a Isen. Todavía se estaba recuperando, pero vivo. Sus ojos tranquilos se encontraron. La suya, y ella sonrió. Tú eres más de lo que jamás imaginé, dijo en voz baja. Isen le devolvió la sonrisa. Solo hice lo que hacen los humanos. Aguantamos. Nosotros protegemos. Nosotros. Sobrevivió el corazón de Sira se hinchó. Ella se había casado con él, esperando un humano que pudiera ser controlado, tal vez guiado. En cambio, había encontrado una